Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A lo largo de nuestras vidas, muchas personas alguna vez han tenido un pensamiento. Me gustaría comenzar de nuevo. Ese pensamiento, la verdad, yo hubo una época en mi vida que también lo tuve, ¿no? Porque quizás, ¿no?, uno piensa esa situación que viví, cómo reaccioné, esa decisión que tomé. Mucha gente piensa así, me gustaría tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero por supuesto, humanamente, no podemos de verdad comenzar de nuevo. Bueno, podemos cambiar nuestra dieta, podemos cambiar nuestro vestido. Siempre recuerdo que cuando llegaba final de año, siempre muchos amigos, incluso yo mismo a veces, decíamos, ahora con este nuevo año, pues ya voy a tener una nueva vida, ¿no? Voy a aprovechar y me voy a apuntar al gimnasio. Otros decían, yo por fin voy a ir a la academia de inglés. Toda la vida quiero aprender inglés, pero ahora primero de año, en enero, me apunto. Ahora cuando terminen las fiestas de Navidad, me apunto allí. Y la verdad que eso rara vez ocurría, ¿verdad? Y aunque ocurriera realmente no era un cambio real, ¿verdad? Era algo externo. ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? Siempre Dios, por su gracia, en su palabra, nos da la respuesta. Y en el pasaje de hoy, que es muy importante, vemos que el Señor aparece a Saulo, más conocido como Pablo. Y él, ciertamente, Saulo hace dos preguntas muy importantes. La primera, ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta que Saulo le está haciendo al Señor. Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Para poder realmente tener un nuevo comienzo, tenemos que saber poder responder correctamente a esas dos preguntas. Si podemos contestar, si saber la respuesta correcta a esas dos preguntas, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la manera para tener de verdad un nuevo comienzo. Y Saulo, él por gracia de Dios, porque es por gracia de Dios, pudo saber la respuesta correcta. ¿Quién eres, Señor? Él pudo entender que Jesús es el Cristo. ¿Hasta qué punto lo entendió? Hasta el punto de que dice en Filipenses 3:20 que todo lo que Pablo tenía humanamente, que era mucho, comparado con el conocimiento de Jesús el Cristo, dice que era como basura. O sea, no se podía comparar. Por eso él pudo entender, y es por gracia de Dios, que Jesús es el Cristo. Esa es la respuesta primera que tenemos que tener para tener un nuevo comienzo, entenderlo correctamente, conforme a la palabra. Y también tener la respuesta o conocer la respuesta de la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Y él entendió, Pablo, que el Señor quería que hiciera la evangelización del mundo. ¿Hasta qué punto? En Romanos 1:14, Pablo dice, soy deudor a ti, Señor, soy deudor. Soy deudor a ti, a los griegos, por supuesto, a los israelitas. Era deudor, tenía que compartir este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso realmente Pablo entregó toda su vida para poder entregar este evangelio. Y a través de poder contestar correctamente esas dos preguntas, ¿quién eres, Señor? Tú eres el Cristo, el solucionador de todos los problemas. ¿Qué quieres que haga? Que entregues tu vida para llevar este evangelio a todas las naciones. Saulo tuvo
ese nuevo comienzo. Por eso el mensaje de hoy es el nuevo comienzo del discípulo. Y la lectura la encontramos en Hechos 9, del 1 al 15. ¿Hasta qué punto tuvo un nuevo comienzo Saulo? Pues él, que con todo su corazón perseguía a los cristianos, tuvo ese nuevo comienzo que de repente no solo ya no los perseguía, sino que entregó toda su vida para Cristo, para proclamar este evangelio. Eso es un nuevo comienzo total, ¿verdad? Pues Dios quiere, como discípulos que nos ha llamado, en este día, que podamos estar conociendo correctamente la respuesta a esas preguntas y de esa manera podamos tener un nuevo comienzo. Y podemos pensar, ¿no? Bueno, pero yo sí que sé quién es Jesús el Cristo. Y también sé que el deseo de Dios es la evangelización mundial. Pero entonces, ¿por qué mi vida, la verdad, es un sufrimiento? No funciona bien mi vida, es difícil mis relaciones, porque no lo estoy entendiendo bien. Igual sin darme cuenta lo estoy entendiendo a mi manera, con mi punto de vista, ¿verdad? Y siempre hay dos maneras: mi punto de vista, lo que dice este mundo, y luego está la otra manera, la palabra de Dios. ¿A dónde nos tenemos que ajustar? A la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar contestando correctamente a esas dos preguntas conforme a la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús el Cristo? Conforme a la palabra hay que entenderlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Hay que seguir la palabra de Dios. Ciertamente ahí Dios me va a dar un nuevo comienzo. Y hay 6 cosas que podré ver correctamente y que podré también estar compartiendo con los discípulos que Dios me haga encontrar. En primer lugar, el estado de los no salvos. ¿Cuál es el estado de las personas separadas de Dios? Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La palabra nos explica que las personas al nacer, nacemos separados de Dios. Y el que está controlando nuestras vidas, dice la palabra, es Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Por supuesto, mucha gente no es consciente de eso, ¿verdad? Pero la palabra nos explica claramente que Satanás utiliza las vidas totalmente y les lleva por un camino, a veces un camino ancho que parece atractivo, pero desgraciadamente el resultado es la destrucción. Por eso tenemos que estar viendo nuestra realidad, la gente que está alrededor, y conforme a la palabra, estar viendo esas personas. También en ese estado, la gente empieza a caer en idolatría. Por eso dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La gente, al estar separada de Dios, hay un vacío espiritual. No saben de qué es el vacío, ¿verdad? La gente intenta llenar ese vacío. ¿Con qué? Pues con muchas cosas. Algunas de ellas no son malas, pero no pueden llenar ese vacío. Hay gente que empieza a caer en idolatría. Y la idolatría no es solo adorar una imagen, es poner algo o alguien en primer lugar en nuestra vida que no es Dios. Eso es idolatría. Y el problema es que, por supuesto, no funciona. Nos vienen conflictos continuamente. Y todas las personas separadas de Dios empiezan a tener problemas no solo espirituales, sino también problemas mentales. Por eso el Señor, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él es Dios, Él sabe todo, y sabe que las personas separadas de Dios están cargadas, trabajadas. Yo recuerdo, antes de conocer el Evangelio, yo me encantaba el deporte, hacía bastante deporte, me centraba en eso.
Y a pesar de que era joven, de que tenía fuerza, porque me ejercitaba, me sentía cansado, cargado y no sé de qué era. Era un cansancio, en ese momento no sabía lo que era. Ahora sí que sé que era algo espiritual, ¿verdad? No podía ni levantarme a veces, era una carga constante, por supuesto también por el pecado, la conciencia que nos acusa. Eso son cargas, es como una mochila que se llenan de puras piedras de granito. Es una mochila invisible, pero que realmente notas el peso y no te deja a veces ni respirar. Por eso la gente empieza a tener problemas mentales, preocupado continuamente, con ansiedad, con estrés. Dios no nos hizo para vivir así. Eso es por estar separado de Dios, es el estado de las personas separadas de Dios. Y tenemos no que ser engañados mirando físicamente, porque mucha gente, la verdad, da una apariencia de que le va bien. Yo antes de conocer el Evangelio, cuando me encontraba con un amigo, pues lo que siempre decíamos, ¿no? ¿Cómo estás? Y yo me ponía muy contento. Muy bien, todo me va espectacular, perfecto. Era mentira todo, ¿no? Pero es que yo le pregunté, ¿tú cómo estás? Pues él mejor que yo. Todo mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque por dentro era otra cosa, pero claro, te daba vergüenza, ¿no? Y el orgullo, no tenías que dar debilidad, ¿no? Delante de la gente. Pero por dentro era un drama, un drama. Por eso la gente vive así y no sabe por qué. ¿Por qué tengo ese sufrimiento? ¿Por qué tengo ese problema? Es un problema espiritual. Por eso no hay que dejarse engañar por las apariencias. La gente da una apariencia, pero la palabra es la verdad y nos muestra la realidad y la tenemos que conocer para poder estar teniendo ese nuevo comienzo. Y en ese estado empiezan a tener problemas físicos, como dice en Hechos 8, del 4 al 8, Felipe llega a Samaria y había muchísimas personas enfermas, ¿verdad? Y por supuesto, si alguien está preocupándose 24 horas, físicamente se enferma. Dios, en un principio, Él no nos creó para estar viviendo con enfermedad. Eso es como consecuencia de estar separados de Dios. Porque no nos dio un cuerpo físico para soportar la presión de estar siempre preocupados, afanados. Es normal que el cuerpo al final se estropea, ¿verdad? Es como un carro, ¿no? Un carro tiene un tacómetro que es lo que marca las revoluciones. Y hay una zona en rojo, ¿verdad? Entonces, si uno está revolucionando demasiado el motor, la aguja se pone en rojo, ¿verdad? Y al principio no pasa nada, ¿no? Pero no está construido para aguantar esas revoluciones. Llega un momento que si lo tienes en zona roja, llega un momento que no sabes cómo, por dónde, un tornillito se va a escapar o algo se va a estropear, ¿verdad? Porque no fuimos creados para estar preocupados, con ansiedad, sufriendo. No, no. Dios no nos creó para eso. Eso es por estar separados de Dios. Y tenemos que conocer cuál es el origen, cuál es la realidad de las personas separadas de Dios. Por eso tienen problemas incluso del destino. Porque si mueren físicamente en ese estado, desgraciadamente, dice la palabra que van a ir una eternidad al infierno, a sufrir eternamente. Y también todo este sufrimiento, todos estos problemas, eso se traspasa espiritualmente, como dice en Mateo 27, 25, a la siguiente generación. Todos los padres, por supuesto, queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Las mejores cosas. Pero fíjense que una persona que vive en ese estado realmente va a traspasar sus problemas, su estado espiritual. Por eso realmente Pablo, que tenía tantas cosas buenas, él venía de una gran familia, había nacido en Tarso, le habían dado la ciudadanía romana, que era la más importante de ese tiempo. Pablo había estudiado en la mejor universidad de filosofía que estaba en Tarso en ese tiempo. Y además hablaba 3 idiomas o más. Además, como judío, venía de la tribu donde vino el primer rey, el rey Saúl, la tribu de Benjamín. Y encima era fariseo, que eran los que más se esforzaban por cumplir la ley.
y estudió a los pies de Gamaliel, que era el catedrático más importante de la ley. O sea, humanamente era élite Pablo. Pero estaba ahí, sufriendo grandemente. ¿Hasta qué punto sufría? Intentaba agradar a Dios persiguiendo a los cristianos. Y cuando uno de verdad no está realmente siguiendo la palabra de Dios, sino interpretándola a su manera, pues resulta que estaba peleando con Dios. Por eso estaba sufriendo, no podía salir de su pecado. Él sabía que era pecador, no podía dejar de pecar. Por eso lo pasaba tan mal Pablo, ¿verdad? Por eso, para tener ese comienzo, tenemos que estar conociendo realmente la realidad. ¿Cuál es la realidad espiritual? Hay una realidad física que podemos ver, tocar, pero hay una mucho más importante que solo la palabra nos muestra, y es espiritual. Y no importa que una persona tenga mucha economía, sea famoso, sea un intelectual, si está separado de Dios, está en esos 6 estados. Y hay que conocerlo. En segundo lugar, ¿qué tenemos que conocer? ¿Quién es Jesús el Cristo? Estos 6 puntos que voy a compartir los tenemos que conocer para tener ese nuevo comienzo y también para poder como discípulos compartirlos a los discípulos que podamos encontrar. Pablo, él tenía la conclusión, humanamente no podía salir de ahí. Por eso, por gracia de Dios, Pablo, él pudo entender que solo a través de Jesús, en Mateo 1:21, dice que su nombre es Jesús. Él vino a salvarnos. La salvación de Jehová significa el nombre Jesús, Yeshua en hebreo. Él vino a salvarnos ¿de qué? De este problema fundamental y sus consecuencias. Él vino a salvarnos de ahí. La gente piensa que Jesús vino solo a hacer buenas obras, milagros. No, Él vino a sacarnos de ese problema fundamental, de esos 6 estados, porque nadie más nos puede sacar. Y esa es la raíz de todos los problemas. Por eso, Él es Dios que se encarnó, Jesús, Salvador, y Él vino para salvarnos y cumplió el trabajo de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Y qué significa ungido? En el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos les ponían aceite sobre la cabeza. Eso también tiene un símbolo. El aceite representa el Espíritu Santo. Eran capacitados, señalados con el Espíritu Santo para poder ejercerlo, porque eran oficios de parte de Dios. Y esos oficios del Antiguo Testamento, que eran 3, estaban señalando a Jesús, el Cristo, porque Él iba a cumplir verdaderamente esos 3 oficios. ¿Cuál era el primero? El verdadero rey. Y hubieron muchos reyes famosos, ¿verdad? Algunos buenos como el rey David, el rey Ezequías, pero ninguno de ellos podía vencer a Satanás. Y el hombre separado de Dios está bajo el poder de Satanás. Por eso Jesús el Cristo, como verdadero rey, dice en 1 de Juan 3:8, vino para deshacer las obras del diablo. Él es el verdadero rey, el que venció a Satanás. Para eso vino Jesús el Cristo. Y también hubieron muchos sacerdotes, ¿verdad? Pero ellos señalaban al verdadero sacerdote, que es Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo en la cruz derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, liberarnos del desastre, del pecado. Por eso es el verdadero sacerdote. Y Jesús el Cristo cumplió el trabajo, el oficio del verdadero profeta. Y también hubieron muchos profetas, profetas mayores, menores, aparecen en la Biblia, pero ninguno de ellos es el camino para que pudiéramos regresar con Dios, porque estábamos separados. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tenemos que estar conociendo para ese nuevo comienzo, ¿quién eres, Señor? Jesús, el que cumplió el trabajo de Cristo, el solucionador
de todos los problemas, del problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. A eso vino Jesús el Cristo. Y Él en la cruz dijo en Juan 19:30, consumado es. Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia, ¿verdad? Él resucitó. Significa que Él en verdad venció a Satanás, al pecado y a la muerte, que a través de Él podemos tener un nuevo comienzo. Solo a través de Jesús el Cristo. Por supuesto, hay que conocerlo, no a nuestra manera, ¿verdad? En todos nuestros países, a ver, ¿quién conoce a Jesús? Todos. ¿Y quién es Jesús? Muchos dirán, el Salvador. ¿Y para qué vino? Para perdonar nuestros pecados. Y es verdad, ¿verdad? Y mucha gente, pero luego resulta que no han recibido la salvación. Porque no están realmente entendiéndolo, lo saben como una teoría, ¿verdad? Pero no realmente lo han recibido en sus vidas. Por eso no pueden tener un nuevo comienzo. Pablo, que estaba sufriendo grandemente, que no tenía respuesta, el Señor vino a su vida y realmente poder conocer que Jesús es el Cristo es la revelación de Dios. Por eso en Mateo 16:17 dice, el Padre te lo reveló. Jesús le dice a Pedro, el Padre te lo reveló. Y es por gracia de Dios. Por eso no solo hay que conocerlo, en tercer lugar, necesitamos aceptarlo. Muy importante. Y Pablo dice precisamente en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. No es que hayamos hecho ninguno algo bueno, es pura gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Pablo lo entendió muy bien. Es por gracia de Dios, él no hizo nada, era perseguidor de la iglesia, pero yendo a tomar a los cristianos de Damasco, le apareció una luz y cayó al suelo. ¿Qué significa? Que ahí se dio cuenta realmente que él no podía. Cayó a los pies del Señor y dijo, ¿quién eres, Señor? Y por gracia de Dios pudo conocer, porque Él se le reveló. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Igual que nosotros, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pudo conocer que Jesús es el Cristo. Y en ese momento pudo poner su fe en Él. Por eso en Romanos 1:17, que está escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allí dice, porque el justo por la fe vivirá. Solo por la fe en Jesús el Cristo es un don, es un regalo. No hay que hacer nada, solo hay que recibirlo. Un regalo, solo hay que recibirlo. No hay que hacer nada más. Porque el justo por la fe vivirá. Por eso Pablo también en Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nos damos cuenta que somos pecadores, y Pablo allí camino de Damasco se dio cuenta que era pecador, y por gracia de Dios entendemos que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador, ahí, a través de la fe, podemos recibirlo. Y es en ese momento, al aceptarlo, que podemos experimentar esa salvación de manera real en nuestras vidas. Y tenemos en verdad un nuevo comienzo. Por eso, en cuarto lugar, ¿qué bendiciones tenemos? Nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibirlo, al creer en el nombre de Jesús el Cristo, somos hijos de Dios. Tenemos un nuevo comienzo, ¿verdad? Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. El Espíritu Santo, como dice en Juan 16:13, empieza a guiarnos. Ya el Espíritu nos está guiando. Somos ya hijos de Dios. Y también Él obra. Juan 14:14.
El Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Él obra cuando estamos orando. Y esa es la identidad, la nueva identidad que tenemos. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, Él nos guía y Él obra cuando oramos. Esa identidad hay que disfrutarla, ¿verdad? Si yo tengo seguridad que soy hijo de Dios, que Dios es mi Padre, que tiene responsabilidad de mi vida, ¿de qué me tengo que preocupar? Si el Espíritu Santo me guía, ¿de qué me tengo que afanar? Hay que disfrutar eso, ¿verdad? Por eso, para ese nuevo comienzo, yo tengo que saber esas bendiciones que ya tengo, porque ya dentro de Jesús el Cristo, Dios me ha dado todo. No es que me tiene que dar más respuestas, no, ya está todo dentro. Por eso es muy importante conocer conforme a la palabra todo lo que ya tenemos por gracia de Dios dentro de Cristo y tenemos esa nueva identidad, pero no solo eso, tenemos una nueva autoridad. Lucas 10, 19. Y ciertamente en el nombre de Jesucristo tenemos esa autoridad cuando oramos que la oscuridad es quebrantada. Y el Señor en Hebreos 1:14 dice que envía a los ángeles. Lo vemos a través de la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo es el respaldo que tenemos? Dios envía a los ángeles para ayudarnos, igual que envió a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Ese ángel cerró la boca de los leones, porque somos, dice Pablo, Filipenses 3:20, ciudadanos de los cielos. Y es el respaldo que tenemos. Ya vamos por este mundo, somos peregrinos, vamos hacia nuestra patria celestial, vamos al cielo. Por eso tenemos que saber ¿cuál es la autoridad que tenemos? El Señor, que está en su trono, es nuestro respaldo. Y podemos estar disfrutando de esa autoridad que Dios nos da con una razón para ser testigos. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, aquí podemos saber quién eres, Señor, ¿verdad? La primera respuesta. Jesús es el Cristo. Y a partir de aquí ya podemos contestar a esta pregunta. ¿Qué quieres que haga? Lo que el Señor quiere es que sea testigo. Que seamos testigos comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Primeramente nuestra familia, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestros hijos. Ahí empieza la evangelización mundial. Bueno, la evangelización mundial comienza en mí primeramente, cuando estoy disfrutando de Cristo. Y luego, con ese orden, ¿verdad? Por eso, para poder cumplir la evangelización hay que disfrutar y conocer el quinto punto, la oración. Esa oración, y Pablo, él disfrutaba de esa oración. En estos días estamos hablando de esta oración, ¿verdad? 393. Bueno, lo importante no son esos números, es el contenido, que es algo bíblico, ¿verdad? Disfrutar el primer 3 de Dios Trino. Dios Trino está con nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que tener ese tiempo cada día donde podemos estar orando, concentrándonos, disfrutando de Dios Trino. Ese tiempo no hay que perderlo. Después el 9, ¿qué es? Las bendiciones del trono celestial. Cuando estamos orando, disfrutando del poder del trono, se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y resplandece la luz del Evangelio. Esa bendición, ponerla dentro de mí. Cuando estamos concentrados en Dios, orando, esa bendición viene dentro de mí y ahí restauro mi estado espiritual. Esa es la parte más importante. Para cumplir la misión que es la evangelización, hay que empezar ahí. Disfrutando de Jesús el Cristo a través de la palabra, la oración, cada día. Ese tiempo no lo podemos perder. Hay un montón de cosas importantes que hay que hacer, pero esto es esencial. Esto es lo más importante. Por eso Pablo, él disfrutaba de ese tiempo. Él, después de convertirse, se fue, dice en Gálatas, un tiempo a Arabia. Arabia era un desierto, es un desierto. Entonces, ¿qué haría allí Pablo? No estaría contando los granos de la arena, ¿verdad? No. ¿Qué hacía? Concentrándose en Dios. Fue un tiempo
donde él empezó a restaurar esa concentración en Jesús el Cristo, en la palabra. Después Pablo, durante toda su vida, para cumplir esa misión de la evangelización mundial, él siempre tenía ese tiempo. Por eso, en Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Cuando estamos trabajando podemos estar orando, ¿verdad? Por dentro, por supuesto. Yo hay veces que voy conduciendo el carro y voy orando, por dentro. No es que cierre los ojos, no. Podemos orar así, ¿verdad? Por eso, orando en todo tiempo. Y también dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Continuamente, ¿verdad? Si empezamos a restaurar un tiempo cada día de oración, poco a poco subirá el ritmo y podremos estar conectados por medio de la oración con Dios continuamente. Darle gracias a Dios es oración. Agradecerle. Pensar en Él, pensar su palabra es oración. Meditar la palabra es oración. Alabar a Dios es oración. Y hemos sido creados para eso. Por eso, en la medida que estamos restaurando esta parte, realmente podemos estar disfrutando y siendo levantados como testigos. Por eso, ese nuevo comienzo, muy importante, tener esa respuesta. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo, no importa el problema que estemos teniendo. Hay que tener esa conclusión. Hasta el problema más pequeño, Jesús el Cristo es verdadera respuesta. Y nuestra vida es para la evangelización. ¿Pero cómo se hace eso? Dios lo hace. Él quiere que estés primeramente disfrutando de la oración. Y luego verás cómo Dios tiene esa evangelización preparada. Primero hay que restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y luego, en la medida que estemos disfrutando de eso, ahí veremos el sexto punto, la evangelización. Y en la evangelización, con ese estado espiritual, veremos que el pasado, todo lo que hemos pasado, es una plataforma, hasta las cosas malas que hemos pasado. Si tenemos ese estado espiritual, podremos ver lo distinto del pasado. Será una plataforma. Todo lo que pasó Pablo antes de conocer a Jesús el Cristo, todo lo que él hizo fue una plataforma para proclamar el Evangelio. Él había estudiado muy bien la ley, de manera religiosa, ¿verdad? Pero luego le sirvió para, a través de la ley, predicar que Jesús es el Cristo. Su idioma, su ciudadanía, todo su pasado estaba preparado por Dios, y el nuestro también. Pero si no tenemos este estado espiritual, ciertamente nos quedamos con heridas del pasado, sin entender. Pero con el Evangelio es una plataforma. La ocupación, a través de nuestra ocupación, Dios quiere cumplir la evangelización. Pablo, él había estudiado el oficio de hacer tiendas, ¿verdad? En Hechos 18, utilizó esa ocupación para predicar el Evangelio en Corinto. Todo está preparado, todo lo que hemos hecho, ciertamente Dios lo utiliza para la evangelización. Y también los talentos. Pablo escribía muy bien. Por eso escribió 13 cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento. Y son de bendición, y han sido de bendición para millones de personas, ¿verdad? Miles de millones. Por eso, todo lo que tenemos, descubriremos quién soy yo, qué es lo que Dios me ha dado, cuál es mi campo, y es para la evangelización. Pero si no tengo este estado espiritual, me quedo parado, ¿verdad? Quejándome, entregando mi vida para cosas que no tienen sentido y no funcionan. Por eso es muy importante que en este día podamos estar experimentando un nuevo comienzo. Que podamos responder, ¿quién eres, Señor? Que podamos responder, Jesús es el Cristo. Es lo más valioso, como Pablo, el conocimiento más alto, porque Cristo de verdad es respuesta para todo. A través de Él ya tengo solución para todo. ¿Qué quieres que haga? El Señor quiere que nuestra vida sea para glorificarle hasta que vayamos a su presencia, que prediquemos el Evangelio. Pero primeramente
que empecemos en oración, restaurando el culto personal, la fuerza espiritual, y luego nos daremos cuenta que todo lo que tenemos es para predicar el Evangelio. Todo. ¿Por qué estás trabajando? Por supuesto, hay que ganar plata, es algo necesario, pero primeramente no es para eso. En ese lugar, ciertamente hay muchas personas que están en este estado, ¿verdad? Y cuando les preguntas, ¿cómo estás? Dices, oh, estoy perfecto, estoy estupendo. Pero están ahí. ¿Cuál es la única manera de salir de ahí? Jesús el Cristo. ¿Y quién utiliza a Dios? A ti, que te ha puesto ahí. Él te utiliza a ti. Tú eres el misionero en ese lugar. Por eso, si empiezas a orar sabiendo que tu vida es para la evangelización, el trabajo va a ser distinto. Vas a entender que hay un plan y podrás entender que Dios tiene esos discípulos preparados. Pablo, cuando fue en Hechos 16 a Filipo, encontró a Lidia. Era el discípulo preparado. Lidia abrió su casa, allí se levantó la iglesia. En Hechos 17, en Tesalónica, Dios tenía a Jasón, un discípulo preparado que también entregó su vida, se levantó la iglesia en Tesalónica. Hechos 18, en Corinto, Aquila y Priscila eran discípulos que fueron un equipo con Pablo, hicieron la evangelización mundial, y en tu campo, en nuestro campo, están esos discípulos. Pero si estoy conociendo a Jesús el Cristo a mi manera, no funciona. Si mi vida, aunque sé que es para la evangelización, pero no tiene nada que ver con mi vida, no funciona. Aunque sea hijo de Dios, aunque vaya a la iglesia 40 años. Por eso, para tener un nuevo comienzo, tenemos que poder contestar correctamente, poder entender la respuesta a esas dos preguntas y empezar a restaurar aquí. Este tiempo es lo más importante. Que empecemos por algo pequeño, un tiempo pequeño cada día. De esa manera, Pablo fue utilizado para alcanzar a Roma, que representa la evangelización mundial. En ese tiempo, Roma era la capital de todo el imperio, ¿verdad? Pablo fue utilizado para dar sanidad a todas las personas que se encontraban con él. Y él fue a las sinagogas para salvar a los jóvenes, a las siguientes generaciones y levantarlos como cumbres espirituales. Ese es el deseo de Dios. Por eso, ciertamente, Pablo tuvo un nuevo comienzo. Y Dios quiere que tengamos ese nuevo comienzo. ¿Hasta dónde cambió Pablo? Él primeramente, como he dicho, se llamaba Saulo, ¿verdad? Y Saulo era alguien de importancia. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Pero cambió de nombre Pablo, en Hechos 13. Pasó a Pablo. ¿Y Pablo qué significa? El pequeño. Cambió totalmente. De ser una persona orgullosa a ser una persona que entregó toda su vida para servir a Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan en este día, conforme a esta palabra, poder estar teniendo ese nuevo comienzo.